Bienvenidos a otro capítulo de Sin Filtro. Hoy tenemos como invitado a un congresista que ha sido considerado en muchas oportunidades como el mejor senador, no solamente por sus colegas, sino también por los líderes de opinión. Se trata del senador Jorge Enrique Robledo. Alejandro, mis saludos, y a sus televidentes mis saludos, y me alegra que esté en esta nueva actividad. Estamos en esta apuesta para poder conversar de otros temas que usualmente no hablamos de la política y de los personajes que son protagonistas, pero nos hemos venido al campus de la Universidad Nacional porque usted fue profesor, ¿no? Yo fui en la Universidad Nacional de Colombia 27 años de profesor de tiempo completo. Yo no he tenido dos, sino dos trabajos en la vida. Ese de profesor y ahora de congresista, sí. Entonces, bueno, sí, pero fue en Manizales, precisemos eso, aquí estamos en la Nacho en Bogotá, y esto mío fue en Manizales, pero eso es la misma universidad, ¿no? Aclaremos eso, es la misma. La Nacional es una universidad, a mi juicio, de lejos, la mejor universidad que hay en Colombia. No quiero molestar a nadie, pero pues conozco esto por dentro y puedo afirmar que así sea. No obstante, las dificultades que tiene, particularmente presupuestales, que son muy grandes, Alejandro. Oiga, yo he tenido una duda. Usted es un político innato, le gusta hablar de economía, pero ¿por qué terminó estudiando arquitectura? No, es que yo empecé primero a estudiar arquitectura antes de interesarme por la política. Yo llego a estudiar aquí a Bogotá, yo nací en Ibagué, soy ibaguereño, aunque después viví en Manizales muchos años. Yo llego a estudiar a Bogotá, pues como una persona que llega a la universidad, que lo mandan a uno los papás de la provincia, bueno, mi hijo vaya y estudie, y cierto. Y cásese bien casado y ese tipo de cosas que les dicen a los muchachos, ¿cierto? Sí. Y estando ya aquí en Bogotá, bueno, yo no tenía ningún interés por la política ni por nada. Ya aquí en Bogotá, pues suceden cosas, las jornadas de mayo en Francia del 68, después toda esta cosa del hipismo que impactó mucho a la juventud, y después el movimiento estudiantil de 1971, que es el más grande de la historia de Colombia, politizó a las universidades muchísimo, muchísimo, y de esas no se escaparon las universidades privadas. Y entonces yo soy, digamos, de esa cochada de gente que, estudiando arquitectura, me intereso por la política, y bueno, sigo con las dos cosas. Estuvo picado por el bicho de irse a la guerrilla, como hacían muchos de su generación. Yo le cuento un poco cuál es mi proceso, que yo creo que fue el de todos los muchachos de esos días. Entonces, el gran movimiento estudiantil, las grandes luchas, las cosas malas que pasaban en Colombia, y uno se politiza y se entusiasma. Y cuando empieza usted a tomar en serio la política, en esos días usted tenía que tomar decisiones. Una de las decisiones era lucha armada sí o lucha armada no. Bueno, yo tuve la suerte de vincularme a un sector político que me convenció, que siempre dijo lucha armada en Colombia, no, por ahí no vamos para ninguna parte. Es muy conocido el distanciamiento que usted tuvo con la doctora Clara López. Ella finalmente se fue, usted se mantuvo en el polo democrático. ¿Esas diferencias son irreconciliables o en algún momento hay posibilidad de encontrarse con ella o con Lucho Garzón, que estuvieron en algún momento en el polo? Recordemos esto, nosotros estuvimos unidos con ella en el polo. Yo renuncié a mi aspiración a la candidatura presidencial en el 2014 en beneficio de ella. Lo hice, renuncié a eso. O sea, nosotros no tenemos problema para unirnos en torno a las ideas con respecto a alguien. Pero cuando alguien, como fue en este caso, decide volverse santista y volverse parte del gobierno de Santos, pues entramos en una contradicción que es insoluble. ¿Cuál le ha parecido que ha sido el mejor presidente? No, yo diría cuál es el peor. Yo le voy a contar una cosa que es de mi orgullo. Nadie por el que yo haya votado a la presidencia de la República, y voto a la presidencia de la República desde 1974, ninguno por el que yo haya votado ha ganado la presidencia. Nadie, o sea, todos mis candidatos han sido derrotados. A mucho no, sí lo conocí, muy querida persona que era. Pero no, realmente aquí entre ellos compiten por quién es el peor. Y mi conclusión es que siempre el último es el peor.
¿sí? Y ahora Duque parece que va a ganar de lejos. ¿Por qué? Las características del peor presidente de la República. ¿Por qué le parece que lo está haciendo tan mal? No, es que es un desastre. Primero porque recoge todos los errores de los gobiernos anteriores y está haciendo un aporte personal inmenso. Por ejemplo, este grado de sometimiento, de actitud de lagartería, para ponerlo en términos pues, más juveniles, en relación con el gobierno del presidente Trump. Esto es un bochorno. ¿Esto qué es? Es que esto nos avergüenza ante el mundo. Pero ojo, no, es que el problema no es tanto un problema ni de pantalones, es que lo que están haciendo ellos es contra el interés nacional. ¿Cómo es posible que Trump dice que va a instalar 5.000 soldados norteamericanos en Colombia para desatar una guerra en Venezuela y el señor Duque se queda callado? ¿Cómo es posible que atropellan a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema y a los congresistas colombianos como los están atropellando y el señor se queda callado y su vicepresidenta habla de my president, refiriéndose al señor Trump? No, qué bochorno, pero es que esas cosas destruyen a Colombia. Nos destruyen el agro, nos destruyen la industria, porque digamos que Estados Unidos nos mete la humillación y la indignidad, pero al final van es por la plata. ¿Hubiera sido mejor presidente Petro? Pues yo no voté por Petro, usted lo sabe, sí. Usted lo sabe, y es difícil saber pues sí, cómo habrían evolucionado las cosas, pero en todo caso Duque lo está haciendo supremamente mal. Samuel sí, Moreno no fue una... O sea, fue un acto absolutamente inaceptable, que nos hizo un daño inmenso, fue un error garrafal. Sin duda, pero no lo mismo en esos términos, ¿no? Porque pues, no es de mi lógica plantear las cosas en esos términos, pero por supuesto que nos hizo un daño gravísimo. Usted siempre que se ha presentado para las elecciones al Congreso dice que quiere vivir como un profesor universitario y que usted ha venido donando su salario. ¿Lo sigue haciendo? Sí, pues no todo, una parte importante, ¿no? Pero no todo, porque de alguna manera tengo que vivir. Pero sí, yo sigo en eso, porque es una concepción como de principios, es parte de mis convicciones, ¿no? De cara a las elecciones de Bogotá parece que se va a terminar conformando una coalición ahí de centro-izquierda. Muy posiblemente, y si las cosas como las encuestas lo muestran hoy, Claudia López sería la candidata de esa coalición. ¿Usted aceptaría a Claudia con el apoyo de Gustavo Petro? A ver, expliquemos esto primero. Hay ya como un acuerdo básico entre distintos sectores, digamos, de los declarados en oposición a Duque, que hemos concluido que en Bogotá, bueno, y en todos los sitios del país donde ello sea posible, vamos a promover candidaturas únicas, particularmente a las alcaldías y a las gobernaciones. Y en Bogotá estamos en ese proceso. De momento estamos en la etapa de que cada partido lanza su candidatura. Nosotros estamos jugando con el nombre de Celio Nieves, concejal de Bogotá, un excelente dirigente que como alcalde lo haría muy bien. Está también el nombre de Claudia López, hay otros nombres y bueno, vamos a ver cómo nos inventamos un trámite que nos conduzca a una sola candidatura. ¿Qué no le gusta de Petro? No, yo con él tuve... Pues, digamos, fue dirigente también del Polo. Sí, recordemos que lo respaldamos a la presidencia. Él, recordemos cómo fue, se hizo una consulta en el Polo, yo respaldé la candidatura de Carlos Gaviria, él nos ganó la consulta, le hicimos la campaña, yo le di 3 vueltas a Colombia respaldando la candidatura de Gustavo Petro, pero pasadas las elecciones él toma unas decisiones inaceptables para nosotros, de rompimiento con el partido, nos hace un daño inmenso, y entonces digamos que se perdieron las confianzas que había. Ese es todo el resumen de esa historia. Que habían componendas también ahí, que en algún momento salieron a relucir dentro del Polo Democrático. No, yo no quiero entrar en los detalles en este momento. El punto es que hubo una serie de hechos que son básicamente conocidos. Si usted mira, encuentra información al respecto y las confianzas se perdieron. Muchas gracias. Me alegra saludarlas. ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Sí? Y hay 2 hechos a la mano muy recientes. Volvió a estallar el caso de Carrasquilla, ya está demostrado. Es más, el superintendente financiero le aprobó a los socios de Carrasquilla una política de endeudamiento y de captación de recursos del público violando la ley.
violando la ley el superintendente financiero. Pero eso ¿Esto qué es? Senador, No, pero es que ya, esto ya no, señor, es que es nuevo lo que le estoy contando, es que lo acaba de sacar la Contraloría General de la República en un informe de 700 páginas. Municipio por municipio, nos da la razón en todo a nosotros. Esos municipios perdieron, entre lo que les prestaron e intereses, perdieron 550.000 millones de pesos. Y en esa conspiración contra esos municipios estuvo Alberto Carrasquilla, está súper demostrado. Pero la Contraloría dice una cosa que no sabíamos. Cuando los del Grupo Financiero de Infraestructura montan el negocio, y lo monta Andrés Flores, que es socio de Carrasquilla en las firmas con Carrasquilla, lo hace violando la ley, violando absolutamente la ley. Hace eso. Eso es lo que dice el informe de la Contraloría. Eso es lo que dice el informe de la Contraloría. Entonces, bueno, y hablemos de otro caso, que es el otro caso reciente, el caso del fiscal. Sí, entonces el caso del fiscal y la fiscalía, miren las últimas cosas que están saliendo. O sea, esta es la hora en que el tapen-tapen va ganando y no se investiga a todos los que se debería investigar, a los grandes poderes políticos y económicos que están en el caso de Odebrecht. O sea, esto es peor muchas veces que lo que uno pueda pensar. Los estudios dicen que esa es una corrupción muy difícil de eliminar y de resolver, pero yo diría que hay que trabajar en dos direcciones. La primera y la principal, hay que cambiar a los que gobiernan, porque ellos no van a cambiar su manera de gobernar. O sea, no es posible. Y segundo, hay que introducir algunos cambios en normativos. Pero lo principal es que si no hay cambio en las personas, los cambios normativos son insuficientes. Ahora, lo de los cambios normativos hay que mirarlo con cuidado, porque cada vez está más claro que en Colombia se ha ido constituyendo, en este proceso de degeneramiento del país y de la corrupción sistémica, apareció una nueva corrupción. Y es que antes se decía, echa la ley, echa la trampa. Ahora es, echa la trampa, echa la ley. Primero hacen la ley. Eso se lo leímos en su libro. Eso es lo que dice mi libro y es lo que está demostrado, ¿cierto? Cada vez es más así. O sea, diseñan la trampa y cambian las normas. Oiga, me llama la atención que aquí están dictando, parece que están dictando clase aquí, ¿será por los problemas de la infraestructura? Es probable, sí. Mire, dictando clase, toca dictar clase ahí, vea. Es probable que sea eso, pero también puede ser una reunión de muchachos hablando de cosas. En las universidades públicas es común que haya muchas actividades extracurriculares, ¿sí? Sí, o algún profesor que también le gusta dictar clase al aire libre. Si hay una salón formal. No, hacemos de todo. Si hay una cosa que es diversa en la universidad pública, donde pues sí, estas cosas pueden suceder, muchas cosas, desde las más formales hasta las más informales. Oiga, senador, hablemos de Sergio Fajardo, que obtuvo una votación importante en la primera vuelta, pero muchos lo han llamado tibio, dicho que le falta comprometerse. ¿Usted tiene la misma sensación de que a él le faltó o le ha faltado asumir posiciones más? Yo creo que Fajardo cumplió los compromisos que hizo con nosotros cuando fue candidato de la convergencia que hicimos en este momento de la Coalición Colombia. Él cumplió, yo en ese sentido no tengo ningún reclamo que hacerle. Ahora, sus contradictores pues lo valoran de muchas maneras, y aquí se ponen adjetivos y se ponen epítetos y todo. Yo cada vez descreo más de la política que se resuelve con gritos y con insultos y con maltratos. Yo no creo en eso. Yo no creo que se deba reemplazar el análisis sobre los hechos por los ataques a las personas. ¿Usted va a ser candidato presidencial? No, en este momento el Polo no tiene candidato presidencial, ni yo soy candidato presidencial. ¿Pero le gustaría hacerlo? Pues ya miraremos qué cosas nos depara la vida. Yo he sido, digamos, como una especie de soldado de esta causa, que siempre he hecho, y particularmente en ese tema, he hecho lo que creo que se debe hacer en cada momento, de acuerdo con mis concepciones de qué es lo mejor. O sea, yo no soy un enfermo de ambición ni de poder, ¿cierto? Ni ese tipo de cosas, ¿no? Yo cumplo con tranquilidad con el deber en el puesto que me toque. Oiga, aprovechando que estamos en el campus, ¿qué toca hacer para mejorar el sistema de la educación de este país? Que todos los políticos lo hablan, lo mencionan, pero a la hora del té... Pues, tenemos un debate, o sea, yo creo que uno de los más graves errores que ha cometido la élite colombiana de todos los partidos, los que nos han gobernado, es que no aceptan, una cosa que es fácil de entender pero no lo aceptan, es que el futuro de los países en muy buena medida depende de la educación, del conocimiento.
¿sí? Y el conocimiento no se puede desarrollar de verdad, y sobre todo en países llenos de pobres como Colombia, subdesarrollados como nuestro, sin un poderoso aparato educativo público. No es que no puedan existir instituciones privadas, pero es que las instituciones privadas tienen un problema, y es que cuando son para pobres son muy malas, porque los pobres es muy poco lo que pueden pagar. Entonces, si queremos un aparato educativo de verdad, el que necesita Colombia, necesitamos educación pública, y una cuanta educación privada que pueda existir de buena calidad también, y esa visión no la tienen ellos. Pero, senador, ¿no hay una realidad también que los últimos gobiernos, digo, desde Santos y continuando con Duque, han aumentado los presupuestos en educación? Pero si usted mira, cada vez es más grande la educación privada que la pública. O sea, esta es una batalla que estamos perdiendo. O sea, si yo viera que las cosas están mal pero están mejorando, yo lo reconocería, pero no están mal y mejorando. Están mal y empeorando. Usted acaba de ver a los amigos del gobierno diciendo que hay que privatizar los colegios públicos. Es que eso es el horror. O sea, si usted mira los grandes países desarrollados del mundo, la educación pública es la base, si es que no es la única, pero es la base de lejos. Y si eso es verdad en los países más desarrollados, en los nuestros que están más llenos de pobres, es más cierto todavía. Entonces, digamos que ellos van en contravía de lo que debería hacerse. Pues, senador Jorge Enrique Robledo, gracias por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros en Sin Filtro. Invitamos, por supuesto, a los seguidores para que se suscriban al canal de RCN Radio allí en YouTube y nos puedan seguir y por supuesto los demás videos que tenemos. De verdad, un placer haber compartido con usted, senador. Alejandro, mil gracias por su hospitalidad. Un saludo a todos quienes lo siguen allí, que estoy seguro, y es lo que deseo, que cada vez sean más. Es muy bueno que haya muchos medios y muchas cosas para que la gente tenga la posibilidad de escoger. Suscríbanse a Sin Filtro.